La narrativa oficial tiende a presentar a Winston Churchill como el más ferviente opositor de Adolf Hitler y el régimen nazi. Sin embargo, un análisis más detallado de sus declaraciones y acciones en los años previos a la Segunda Guerra Mundial revela una relación mucho más ambigua, e incluso connivente, con el nazismo. Esto no es una anomalía, sino una manifestación de la lógica imperialista y anticomunista que guiaba la política británica. Churchill y la admiración hacia Mussolini. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Churchill expresó abiertamente admiración por Benito Mussolini, el dictador fascista italiano. Así lo demostró en varias ocasiones, como en la carta a Lord Rothermere el 21 de enero de 1927. En una misiva dirigida al magnate de la prensa británica, Lord Rothermere, Churchill escribió: "El movimiento fascista ha rendido un servicio al mundo entero. Si yo fuera italiano, estoy seguro de que habría estado con ustedes desde el principio hasta el fin en su lucha triunfal contra las pasiones y los apetitos bestiales del leninismo". Esta carta evidencia su apoyo al fascismo italiano como barrera contra el comunismo. También lo demostró en sus declaraciones a la prensa el 20 de enero de 1927 en Roma. Durante una visita a Roma, Churchill expresó su admiración por Mussolini en una entrevista con el periodista italiano Mario Misiroli. Afirmó: "He venido a Italia a rendir homenaje al genio romano de Mussolini, un hombre que ha resucitado las esperanzas y el coraje de su país". Estos elogios no fueron una simple cortesía diplomática, sino una muestra de cómo Churchill veía al fascismo como un baluarte contra el comunismo, que él consideraba la amenaza más grave para el orden capitalista mundial. En ese sentido, Mussolini no era un enemigo, sino un aliado ideológico en la defensa del capitalismo. Aunque criticó algunas políticas de Mussolini más tarde, nunca dejó de admirar su determinación y su habilidad para sofocar la lucha de clases en Italia. El apoyo implícito a Hitler. Aunque Churchill eventualmente se opuso a Hitler, inicialmente no rechazó del todo su ascenso al poder. En los años 30, cuando el partido nazi consolidaba su control sobre Alemania, Churchill y otros líderes británicos vieron el régimen de Hitler como una herramienta útil para contener el avance del comunismo en Europa. Negación de sanciones internacionales. Churchill formó parte de un gobierno británico que permitió la remilitarización de Alemania en violación del Tratado de Versalles. Esta decisión no fue un simple error, sino una estrategia deliberada para fortalecer a Alemania como barrera contra la Unión Soviética. El Tratado Naval Anglo-Alemán de 1935. Este acuerdo, firmado con el beneplácito de Churchill y otros políticos británicos, permitió a Alemania reconstruir su flota naval, debilitando así el frente antifascista. Comentarios sobre el nazismo. Aunque Churchill criticaba algunos aspectos del régimen nazi, también expresó comprensión hacia ciertas políticas de Hitler. A continuación, algunas citas y su contexto. Discurso en 1937 en un debate en la Cámara de los Comunes. Churchill afirmó que entendía la preocupación de Hitler por el comunismo. Debemos admitir que el comunismo, en su forma soviética, era una amenaza para Europa, y no es sorprendente que Hitler y otros líderes lo vieran como algo a enfrentar con determinación. Churchill compartía el anticomunismo que Hitler defendía. Carta de Churchill a Lord Moyne en 1937. En una correspondencia privada, Churchill mencionó que podía entender el antisemitismo alemán dentro de ciertos límites, escribiendo: "No me sorprende que en Alemania las personas se sientan así, antisemitas, considerando los excesos del bolchevismo judío en Rusia". Esta declaración, además de ser profundamente antisemita, refleja cómo Churchill compartía algunos prejuicios racistas que Hitler llevó al extremo. La política de apaciguamiento, una estrategia burguesa compartida. Aunque Neville Chamberlain es el político británico más asociado con la política de apaciguamiento hacia Hitler, Churchill nunca criticó radicalmente este enfoque hasta que se dio cuenta de que los intereses imperialistas británicos estaban en peligro. Antes de 1939, Churchill apoyaba la idea de que Alemania podría actuar como un amortiguador contra la expansión soviética. El Pacto de Múnich de 1938. Aunque Churchill lo criticó posteriormente, en ese momento no tomó una posición clara contra la cesión de los Sudetes a Alemania. Su preocupación principal no era el expansionismo nazi, sino el fortalecimiento del movimiento comunista en Europa Central. La permisividad hacia el rearme alemán. Durante los años 30, Gran Bretaña, con Churchill como parte de su élite burguesa, permitió que Alemania reconstruyera su ejército y su economía. Esto no fue una casualidad, sino una decisión calculada para utilizar a Alemania como un contrapeso contra la URSS. El anticomunismo como nexo común. El punto de unión más importante entre Churchill y Hitler fue su odio compartido hacia el comunismo. Churchill temía que la revolución bolchevique pudiera extenderse por Europa y socavar el sistema capitalista global.
En este contexto, vio a los nazis como un mal menor, incluso como aliados temporales en la lucha contra el socialismo. La Guerra Civil Española de 1936 a 1939. Mientras Hitler y Mussolini apoyaban abiertamente a Franco, Churchill y el gobierno británico adoptaron una política de no intervención, permitiendo así que los fascistas derrotaran a las fuerzas republicanas, que incluían a socialistas, comunistas y anarquistas. Declaraciones explícitas. En 1937, Churchill afirmó: "El comunismo es una plaga más mortal que el nazismo". Este comentario no solo minimiza los crímenes de Hitler, sino que también deja claro que Churchill veía a los nazis como un mal necesario frente a la amenaza del comunismo. La hipocresía en la Segunda Guerra Mundial. Cuando Churchill finalmente se opuso a Hitler, no fue por una cuestión de principios, sino porque los intereses británicos estaban en peligro. Hasta 1939, las élites británicas, incluido Churchill, habían tolerado, e incluso alentado, el expansionismo nazi. Solo cuando Hitler amenazó directamente el equilibrio de poder en Europa y las colonias británicas, Churchill cambió su postura, presentándose como un defensor de la democracia. La represión de movimientos antifascistas. Durante la guerra, Churchill reprimió a los antifascistas en Grecia y otros países ocupados, demostrando que su prioridad no era derrotar al fascismo, sino mantener el control imperialista. La alianza con Stalin, la alianza temporal con la URSS fue puramente estratégica. Churchill nunca dejó de considerar al comunismo como su enemigo principal, incluso mientras trabajaba con los soviéticos para derrotar a Hitler. Churchill, el imperialismo y el fascismo. El supuesto antagonismo entre Churchill y Hitler es una simplificación que oculta la verdadera naturaleza de las relaciones entre las potencias imperialistas en el periodo de entreguerras. Churchill no se opuso al fascismo en términos ideológicos, sino cuando éste amenazó los intereses británicos. Su coqueteo con Hitler y Mussolini demuestra cómo las élites capitalistas priorizan la defensa de su sistema sobre cualquier consideración ética o democrática. Desde una perspectiva marxista, esto no es sorprendente. Churchill, como representante del imperialismo británico, veía al nazismo y al fascismo no como aberraciones, sino como herramientas útiles para mantener el capitalismo y reprimir al movimiento obrero internacional. Solo cuando esas herramientas se volvieron en su contra, cambió su postura, consolidando así su mito como defensor de la democracia.